Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Adriana Micale y voy a participar en la reunión de hoy, organizada por la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, en una clase en la que vamos a abordar, dentro de lo que es el ámbito de violencia, los riesgos psicosociales. Vamos a comenzar, en primer lugar, por tomar la definición que la Organización Mundial de la Salud da respecto a la salud, justamente. ¿Qué concibe la Organización Mundial de la Salud como salud? Y nos sorprenderá que salud no es ausencia de enfermedad. Salud es el equilibrio físico, psíquico y social, por la incidencia justamente que tienen el factor psíquico y el sociológico en el desarrollo de las enfermedades que finalmente terminan dañando el físico de las personas. Esta integración de factores físicos, psíquicos y sociales son los que determinan un estado saludable de la persona. Las personas en situación de trabajo no dejan de serlo. Por tanto, es imprescindible que tengamos en cuenta que la salud en términos de salud laboral no es más que la salud en términos generales. Pero lo que nosotros tenemos que analizar es cómo va a incidir el ámbito de trabajo en el desarrollo de determinadas enfermedades y, por tanto, tratar, en primer lugar, de prevenir que esto no ocurra, teniendo en cuenta que el ámbito de trabajo no debe ni puede ser un agente de daño para las personas, cuando justamente es el ámbito donde se deben desarrollar, donde justamente es el ámbito donde todos y todas debemos lograr nuestro ejercicio, nuestro desarrollo personal, profesional y por sobre todas las cosas, el logro de nuestro sustento. Frente a esto, nosotros podemos decir que los riesgos psicosociales en el ámbito del trabajo están ampliamente desarrollados en el mundo entero y sin embargo en nuestro país no tienen un tratamiento que nos permita determinar que pueden ser como factores de daño previstos, prevenidos en el ámbito de trabajo y ejercidos por parte del empleador las debidas reglas de prevención y de, en suma, protección para los trabajadores y las trabajadoras. Nosotros contamos con un sistema de riesgo de trabajo que, como todos ustedes saben, dentro de lo que es el esquema de identificación de las enfermedades provocadas en el ámbito de trabajo, obedecen a una determinación que técnicamente se denomina numerus clausus, vale decir que solo es enfermedad y solo vamos a considerar enfermedad aquella que esté listada en el baremo de incapacidades que, más allá de las diferentes características que deben ser cumplidas para que pueda ser considerada, sin lugar a dudas debe estar individualizada, debe estar listada, adjudicada al desarrollo de una tarea determinada. Bueno, y ustedes dirán, ¿y cuál es el problema entonces? Una enfermedad que provoque un daño en esta organización psíquica y social y que en definitiva pueda llegar a redundar en la salud física de las personas, debiera estar contemplada en el baremo de enfermedades que pueden aquejar a las personas. Sin lugar a dudas, nosotros no estamos ajenos a esta situación. Sin embargo, nuestro baremo de incapacidades no contiene las enfermedades que podemos tipificar como enfermedades psicosociales. Las enfermedades psicosociales, que son aquellas que van a tener un efecto, como lo veníamos mencionando, en esta alteración física provocada por un desorden psicosocial proveniente de agentes estresores que pueden ocurrir en la vida, en cualquier ámbito y, por supuesto, en el ámbito del trabajo. Y en el ámbito del trabajo no tenemos la identificación de este agente como provocador de daño y, por tanto, no lo podemos prevenir con la verdadera calificación que corresponde y con las consecuencias que esto debe tener en el ámbito de la reparación. En el mundo entero, este riesgo existe, me voy a retractar.
En las legislaciones del mundo entero están tipificados los riesgos psicosociales. No en todas las legislaciones están contemplados, pero sí en el mundo entero existen los factores de agresión psicosocial. Y cuando nosotros hablamos de violencia, de violencias del trabajo, las violencias del trabajo, que son estos elementos estresores que ocurren dentro del ámbito laboral, si no pueden ser identificados como agente de daño, no podrán ser reparados en esta medida, dentro de lo que nosotros comúnmente denominamos proceso sistémico de reparación de los riesgos del trabajo, porque nosotros contamos con un régimen de prevención y protección de riesgos de trabajo que en teoría deben contemplar la prevención, las acciones de prevención que nos lleven a evitar que se produzcan los daños, porque el sistema siempre fracasa cuando se produce el daño. La reparación, que es lo que de algún modo puede llegar a mitigar en términos económicos, porque sabemos que la reparación solo puede compensar en términos económicos un daño ya producido, da cuenta de que ha sido una falla garrafal del sistema la imposibilidad de haber prevenido un daño. Por supuesto que dentro de la medicina del trabajo, dentro de la higiene del trabajo, se toman en cuenta los agentes estresores que cada una de las actividades pueden llegar a provocar en su ámbito, teniendo en cuenta las características de la tarea desarrollada. Bien, un factor psicosocial para tener en cuenta es un factor que puede generar una trazabilidad en todos los ámbitos de trabajo, más allá de que en algunas actividades específicas es el factor predominante de daño a la salud de las personas. Imaginemos en una situación de estrés, en una situación cotidiana de ejercicio laboral enfrentado a situaciones que directamente gravan el ánimo del trabajador o la trabajadora, sin lugar a dudas, los riesgos psicosociales son los que van a estar en primer término presentes para provocar daño. Pero en otro tipo de tareas, en las que son tareas mecánicas, tareas en las que los daños van a estar cifrados más en los agentes de contagio, de inhalación, de daño físico, en lo que se denominan riesgos de primero, de segundo y de tercer nivel, también puede llegar a haber daños psicosociales, porque son aquellos que van a incidir en el ánimo, en la psiquis de los trabajadores y trabajadoras. Ese ánimo puede estar incidido por cuestiones meramente personales que pueden llegar a provenir de otros agentes no vinculados del trabajo. Pero lamentablemente la violencia está presente en el ámbito del trabajo y las distintas formas de violencia son agentes productores de riesgos psicosociales más allá de la característica de la tarea. Nosotros sabemos que hay una mejora histórica en las condiciones de trabajo en el mundo entero y hay una dinámica vertiginosa en los cambios de las organizaciones con el mejoramiento de las condiciones de trabajo, de la aparatología, de las medidas preventivas, de la identificación de los agentes de daño y de los agentes estresores. Sin embargo, los riesgos psicosociales en el mercado del trabajo y en el mundo entero son los menos atendidos, aún en aquellas legislaciones que los contemplan como agentes de riesgo. Los riesgos más atendidos en términos de ser evitados son los riesgos físicos y los riesgos mecánicos, que tienen una individualización y una vinculación directa con la tarea realizada. En Europa hay un estudio que determina que entre el año 1995 y el año 2005, la producción de los riesgos psicosociales han ido en aumento en forma vertiginosa. Esta situación se debe, sin lugar a dudas, a las nuevas modalidades y a las nuevas situaciones económicas que han atravesado las realidades económicas de los países, donde las presiones verdaderamente son ejercidas
en muchísimas situaciones en forma casi hasta natural en los ámbitos de trabajo. Esto no quiere decir que deban estar naturalizadas, pero sí que debe reconocerse que estas situaciones están presentes y que en el mundo globalizado se acercan a todos los rincones del mundo. Los contratos precarios, la vulnerabilidad de los trabajos, de las diferentes formas de trabajo dentro del mercado laboral, las nuevas formas de empleo, los sentimientos de inseguridad que genera esta realidad en el ámbito laboral, la edad, que genera una incidencia que produce el descarte de los mayores, generando las nuevas tendencias de incorporación a los más jóvenes o a los que las empresas creen que pueden generar una mayor adaptación a las nuevas modalidades de trabajo. Por otra parte, la gran intensificación del trabajo, las largas jornadas, el derecho a la ausencia del derecho a la desconexión, el teletrabajo, la dependencia absoluta frente a la productividad de las condiciones que el trabajador pueda ofrecer al ámbito de trabajo, sin lugar a dudas, generan conflictos en los trabajos, además, frente a las personas, donde pueden llegar a determinar, además, conflictos en el ámbito familiar. A ver si redondeamos mejor el concepto. Las graves presiones que se pueden llegar a producir en el ámbito de trabajo son trasladadas al ámbito familiar, lo que implica que los trabajadores y las trabajadoras, y aquí por supuesto tenemos que hacer un stop y hablar de de qué modo desde la perspectiva de género esta es una situación mucho más invasora para las mujeres que para los hombres en términos de productividad por la acumulación de tareas que en el ámbito familiar, en el ámbito del cuidado y del orden interno de la familia tienen reservadas aún las mujeres, más allá de las más desarrolladas en su ámbito de trabajo, más allá de las que ocupan cargos de dirección. Vale decir que todas estas situaciones son situaciones que producen efectos en la salud, efectos que tienen una individualización clarísima en lo psicosocial y que pueden redundar en factores de agresión física productoras de daño. Ahora bien, remontándonos a los primeros minutos de esta clase, decíamos que nuestro sistema, y esto focalizado en Argentina y en aquellos países donde no están individualizados los riesgos psicosociales como tales, no se generan ninguna situación de prevención del riesgo en sí mismo. Decíamos recién que hay una trazabilidad en términos de actividad, porque las presiones pueden generarse en cualquier ámbito laboral al que a determinado tipo de tareas ejercidas con contacto interpersonal directo van a estar profundizadas, en tanto es la herramienta, es el instrumento de trabajo, el contacto con las personas que retransmiten las mismas situaciones propias de su vida personal. El acoso laboral es una situación que además está presente bajo las diferentes formas que generan los factores de riesgo y están individualizadas dentro de lo que se denominan violencias. ¿Por qué violencias? Porque hay varias formas de acoso dentro del ámbito de trabajo. Acosos directos, acosos que pueden estar vinculados con el acoso sexual, que no solamente puede provenir del jerárquico superior, puede provenir de un par, puede provenir de un inferior. Y el acoso, como forma de violencia, es una forma de violencia que no solo reciben las mujeres esta falsa idea de que solo la mujer puede ser acosada sexualmente, también el hombre puede serlo, y por una persona heterosexual o por una persona del mismo sexo.
el moving como situación coordinada de denigración, de acoso directo en cuanto a un trabajador o grupos de trabajadores por determinadas características que pueden ser factor, centro o eje de agresiones en un grupo de trabajo. El burnout, que está directamente relacionado ya con las características institucionales de determinadas actividades que son productoras de agentes estresores por la característica propia de la actividad, características que generan en el desarrollo de la actividad un desgaste, una degradación del ánimo del trabajador al tener que enfrentarse en forma diaria, cotidiana, recurrente a la agresión de muchísimas, no solo de los compañeros de trabajo, sino de los jefes, no de los clientes y de todas aquellas personas que se vinculan en determinado tipo de actividades que trazan agresión permanente en el ámbito en que se produce. ¿Cómo debería ser la prevención en materia de riesgos psicosociales? No voy a dejar de reiterar que mientras no esté individualizado como un agente de riesgo, no se van a generar acciones preventivas legalmente establecidas. Sin embargo, hay un desarrollo de sinergias en los ámbitos de trabajo que están direccionados al desarrollo personal e individual y profesional del trabajador por un lado y el crecimiento de una organización. Por supuesto que esto va a tener que ver con este sentido que la organización quiera darle en un momento determinado y la importancia que considere, el grado de importancia que le otorgue al ámbito laboral saludable, que independientemente de la ausencia normativa, está presente y es de conocimiento de quienes son responsables de procurar un ámbito saludable laboral. La prevención, como en todos los riesgos, para los riesgos psicosociales, fundamental es la de la capacitación. La capacitación que debe darse antes, esto es, al momento de la incorporación y la definición de un puesto de trabajo, durante el ejercicio del trabajo y hasta la finalización de la contratación laboral. La capacitación tiene que ver con la identificación del agente estresor y el modo en que un trabajador debe defenderse de dicho agente estresor, que es el que provoca el daño en la salud. Si no está identificado, si no está individualizado, si el trabajador o trabajadora no conoce cómo opera el agente de riesgo, difícilmente pueda prevenirlo. Solo estará presente el resultado no querido de la producción del daño en la salud que ese agente estresor ha generado. Y la capacitación requiere básicamente de la individualización y del conocimiento de las características de la modalidad que opera en la producción de ese riesgo. Lamentablemente, si no está individualizado, difícilmente pueda ser prevenido, porque la prevención requiere de una consecución del control de seguimiento a través de una mecánica que se denomina control de riesgo, gestión del riesgo, control y gestión del riesgo de trabajo, bajo mecanismos preestablecidos que deben ser cumplidos metodológicamente para evitar que el daño se produzca. En los riesgos psicosociales, sin lugar a dudas, es fundamental fortalecer el conocimiento de la gente de modo de saber cómo debe poner freno al avance del riesgo, que no es solamente la identificación del riesgo, sino además conlleva la acción directa del responsable del deber de seguridad, que sin lugar a dudas depende de la organización de la empresa, el dueño, el jefe, el gerente, el departamento que tenga a su cargo el cuidado de la salud laboral. Pero si no existe
en términos de individualización como factor de riesgo de una determinada actividad, como puede ser la actividad concreta de contacto con otras personas que son las que van a generar o que tienen la posibilidad de generar el daño a través de mecánicas de funcionamiento normal y natural, es el trabajador y la trabajadora que deben fortalecerse frente al conocimiento pleno de que está presente ese efecto estresor y de que no es él propio el causante del daño que se le infiere a su personalidad. Porque los riesgos psicosociales tienen la característica de que si no están individualizados, de que si no son conocidos, de que si no se admite la presencia de la acción que provoca el daño, hay una tendencia natural a que el dañado, que la gente que recibe el daño se involucre en la responsabilidad de ocasionarlo. Bueno, ¿en qué punto estamos? Si nosotros tenemos en cuenta que los riesgos psicosociales no están definidos como agentes estresores dentro de nuestro actual sistema de riesgo de protección, de riesgo de trabajo, no podemos dejar de analizar que nuestro bloque de constitucionalidad permite que los tratados de derechos humanos ingresen a nuestro orden normativo como ley suprema de la nación. El año pasado se sancionó el convenio 190, donde claramente, requiere que nosotros dictemos nuestra norma, requiere de las debidas ratificaciones, pero este convenio 190 nos brinda un cúmulo de elementos de suma importancia para volcar a la norma local y requerir de la norma local que se incorporen y puedan ser gestionados como corresponde los riesgos psicosociales dentro de los que la violencia como eje principal está en el centro de escena. El convenio 190 trae definiciones sumamente amplias, sumamente determinantes para el encuadramiento de las diferentes violencias del trabajo que tienen incidencia directa en los riesgos psicosociales. La definición que aporta como este conjunto de comportamientos y prácticas no aceptables o inaceptables, que causen situaciones que sean sensibles a las personas y, por supuesto, en el ámbito de trabajo, tan amplias como lo profundizó, ya fue profundizado por Andrea Franconi en su clase, nos lleva a concluir que contamos con muchísimos elementos para poder avanzar en la protección de las trabajadoras y los trabajadores en términos de riesgos psicosociales. Bien, a esta altura de nuestra clase corresponde que ya en el orden de la síntesis podamos reflexionar respecto a dónde estamos parados, cuál debe ser nuestra proyección en términos de protección de la salud laboral de los trabajadores y las trabajadoras. Sin lugar a dudas, promover una reforma que incluya a los riesgos psicosociales dentro del listado de enfermedades, si es que conservamos, aunque no sería deseable que así fuera, el listado cerrado de enfermedades. ¿Por qué no considero que no es deseable que continúe el listado cerrado? Porque, sin lugar a dudas, las enfermedades, no quiero apropiarme de un término médico, pero dicen los médicos que no hay enfermedades sino enfermos, y la labilidad de las personas en cuanto a la producción de los efectos de los riesgos psicosociales, sin lugar a dudas, es tan variada como personalidades y como personas y trabajadores existan.
Sin lugar a dudas, el marco que nos otorga el Convenio 190 que se ha aprobado el año pasado en el marco de la OIT, celebrando el centenario de la OIT, nos está dando un marco de actuación fundamental porque el nuevo parámetro de definiciones, concebir que el comportamiento de prácticas, el conjunto de prácticas y comportamientos inaceptables puedan ser concebidas como causantes de daño, nos dan un marco de mucha amplitud para poder generar normas locales que contengan las situaciones estresoras para que se generen las acciones preventivas y, por supuesto, una vez producido el daño, si es que no se han podido prever, generar la debida reparación. No somos excepción, son muchos los países que tienen una gran deuda frente a los riesgos, a la producción de los riesgos psicosociales, a la prevención y a la reparación de los efectos de los riesgos psicosociales. Tenemos que tener presente que los riesgos psicosociales producen muertes por suicidio, producen daños irreparables en la psiquis de las personas y el trabajo como tal, como ámbito de desarrollo personal, como ámbito de crecimiento, como ámbito de reconocimiento, no podemos aceptar que sea uno de los ejes más proclives a generar daño. Con lo cual, nuestro trabajo es promover, difundir las consecuencias de los daños psicosociales en el ámbito del trabajo, promover ámbitos saludables de trabajo y que, por supuesto, nuestra legislación acompañe para generar marcos normativos que den certeza y, por sobre todas las cosas, seguridad a los trabajadores y trabajadoras. Muchas gracias.